Queremos invitar a nuestro escenario a Amílcar Acosta, ex ministro de Minas y Energía, y a Orlando Cabrales, director general de Frontera Energy. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un saludo muy especial. Muchas gracias a Bruce por la invitación. Un honor aquí compartir podio con el ministro Amílcar Acosta Y el viceministro y el Orlando. viceministro Cabrales, con el cual tuvimos la oportunidad de trabajar muy estrechamente durante un año intenso. Pero obviamente, respetando la autoridad, yo le voy a decir al ministro que empiece él primero. Y tenemos un reto grande y es mantener este auditorio despierto, ministro, a las casi 6 de la tarde. Entonces, todo suyo. Bueno, vamos a animar pues el ambiente. Lo que se nos ha propuesto, agradeciéndole pues a la Andy y particularmente a Luis Alberto y a la presencia de la Andy en La Guajira, nos han propuesto que hablemos sobre la seguridad energética. Y dado que estamos en modo transición energética, pues yo quiero plantear unos puntos que a mi juicio son fundamentales para que Colombia, como el resto del mundo, sea capaz de implementar una transición energética que responda a sus propias realidades. Como es bien sabido, hay un antes y un después del año 2015. Ese año se aprobaron los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible y ese mismo año se firmó el Acuerdo de París. ¿Qué relación tienen los Objetivos del Desarrollo Sostenible con el Acuerdo de París? Hay dos de los 17 objetivos que articulan los objetivos y la Agenda 2030 con el Acuerdo de París, que es el objetivo 7 del acceso a energías limpias, y el número 11, que tiene que ver con la acción climática. Y el propósito común de los objetivos del desarrollo sostenible y el Acuerdo de París es la descarbonización de la economía. Dicho esto, es importante entonces contextualizar la transición energética, que no lo es todo para lograr las metas planteadas hacia el año 2030, que en el caso de Colombia es la reducción de las emisiones en un 51% para ese año 2030, que es considerado como la meta volante para alcanzar la carbono neutralidad en el año 2050. La transición energética es importante en ese propósito, pero no lo es todo. Y esto me ha llevado a plantear a mí una transición energética a la colombiana. Yo digo que no existe en el mundo una receta universal, una fórmula mágica de cómo implementar la transición energética. Cada país tiene que darse su propia hoja de ruta que responda a sus propias realidades. Yo suelo hacer este contraste.
no puede ser igual la hoja de ruta de la transición energética en un país como Alemania, que depende de las importaciones del petróleo y del carbón, a otro país llamado Colombia, que depende no de las importaciones, sino de la extracción y de las exportaciones del petróleo y del carbón, que hasta hace muy poquito eran los dos primeros renglones de exportación. Ahora, con el auge del turismo, el carbón ha pasado a un tercer lugar, pero sigue teniendo igual relevancia, igual importancia. Al fin y al cabo, tenemos en esos dos renglones, carbón y petróleo específicamente, tenemos allí la mayor fuente de divisas del país, que la requiere el país para poder financiar su balanza comercial. Alguna vez, en un panel que tuve ocasión de compartir con quien hoy es un alto funcionario del gobierno, él afirmaba que para Colombia le daba lo mismo importar el petróleo que producirlo. Entonces yo, cuando tuve oportunidad de intervenir, le dije, mire, la pequeña gran diferencia es que el petróleo que importa Colombia no genera empleo en Colombia, sino donde lo producen. En segundo lugar, la empresa que lo extrae paga impuestos donde está domiciliada, no en el país importador. Tercero, el petróleo que se importa al país no paga impuestos en el país, ya lo decía, en su domicilio, y no le paga regalías a las entidades territoriales, cuando hoy por hoy los únicos recursos ciertos con los que cuentan las entidades territoriales, departamentos y municipios para inversión son los que provienen del Sistema General de Regalías. Pero tampoco le genera divisas al país, sino que por el contrario, tenemos que ver de dónde sacamos las divisas, porque en el evento que tuviéramos que importar petróleo, no solamente perderíamos aproximadamente 24.000 millones de dólares por exportaciones, sino que tenemos que ver de dónde vamos a sacar aproximadamente 16.000 millones de dólares para importar el petróleo para cargar nuestras dos refinerías, que si no lo hacemos se paralizaría el país por falta de combustible. Y terminé diciéndole, es que desafortunadamente el Banco de la República puede emitir pesos, pero no puede emitir dólares. Eso lo hace la Reserva Federal. Todo esto para decirle entonces que tenemos que adecuar, y con esto voy redondeando, Orlando, este primer introito, para decir que constituye un craso error tratar de marchitar prematuramente la actividad extractiva que se llama peyorativamente extractivista, porque una de las lecciones que ha dejado la crisis energética en la Unión Europea, de la cual aún no han terminado de reponerse, es que la transición energética no debe poner en riesgo la seguridad energética. Y en nuestro caso, la seguridad y la estabilidad económica del país. Y termino deplorando, tengo que decirlo, que la transición energética, que ha sido una especie de mantra para este gobierno, es increíble que a estas alturas, después que la exministra Irene Vélez, en la COP27, noviembre del 2022, anunció al mundo que para mayo del 2023 tendríamos la hoja de ruta de la transición energética justa, todavía esa hoja de ruta no existe. Y esta afirmación la hice en un panel en presencia de un alto funcionario del gobierno y quiso desmentirme ante el auditorio diciendo, incluso les dio el sitio en la web donde podían consultar en el ministerio la hoja de ruta,
Y ustedes pueden hacer el ejercicio al que él invitó y lo que van a encontrar allí son unos documentos que han debido servir de insumos para la formulación de la hoja de ruta de la transición energética justa. Y yo terminé diciéndole, eso es como uno tener a la mano las piezas de un Lego sin armarlo. Por eso en mi reciente columna de prensa invité al nuevo ministro a que arme el Lego. Bueno, muy bien. Un poco en línea con ese tema de la seguridad energética, Bruce me pidió que tratara de capturar un poco el sentimiento internacional, el contexto internacional, de qué es lo que se está hablando, digamos, en los grandes foros internacionales sobre el tema de energía. Y tengo aquí, digamos, puntos muy concretos sobre lo que se ha, digamos, ha venido hablando y un poco cómo ha cambiado la tónica de la conversación en el tema energético. Lo primero es que si bien hay que reconocer el avance muy importante que ha tenido las energías renovables, concretamente eólica y solar, que pasaron en 15 años de representar casi el 0% de la matriz de generación eléctrica, hoy representan el 15% de la matriz energética, de la matriz de generación energética. 15%, de 0 a 15% en 15 años. Eso es un avance impresionante, impresionante. Sin embargo, la participación de los fósiles en la matriz energética mundial en el año 1990 era del 80%. 35 años después es del 80%. Es decir, la participación de los fósiles en 35 años se redujo en un 5%. Pasó del 85 al 80. Entonces, hay un sentimiento de que si bien ha habido un avance muy importante de las renovables, en esa tendencia a electrificación de las economías, pues todavía hay un trecho muy importante por recorrer. Entonces hay una dosis de realismo en la conversación energética hoy en el mundo. Y eso es muy importante. Eso, si bien hay pues, voces en Colombia que habían venido hablando de esto con ese tono, sí había una percepción de que podíamos sustituir una cosa por la otra de una manera muy rápida, y eso claramente pues hoy existe ese convencimiento de que eso no va a ser tan fácil. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es, no es una cosa o la otra, sino es una cosa y la otra. De hecho, se habla mucho un cambio de lenguaje de transición energética por energía adicional. Y un poco lo que se está viendo es el crecimiento de la demanda de energéticos en el mundo. El consumo de petróleo crece año a año, el consumo de carbón crece año a año, el consumo de gas crece año a año. El año 2024 fue récord en muchos de estos combustibles. El mundo está consumiendo cada vez más fósiles, cada vez más fósiles. Entonces, el reto de la demanda, y dicen que el petróleo supuestamente hace plató en el año 2030, el gas supuestamente en el año 2040, ahorita hago un comentario sobre el gas. El crecimiento de la demanda energética es impresionante, no solamente en el mundo en desarrollo, que representa que tiene el 80% de la población mundial, donde la gente quiere avanzar, quiere tener más recursos, quiere comprar su carro, quiere cocinar de una manera más limpia, etcétera, etcétera, sino también en los países desarrollados el crecimiento de la electricidad es impresionante, no solamente por la mayor electrificación que hay de las economías, con los vehículos eléctricos, etcétera, sino también con la construcción de estos centros de data, estos data centers que están construyendo de una manera impresionante en los países desarrollados. De hecho, se dice que en el año 2030 el consumo energético de los data centers va a representar el 10% de la demanda de electricidad de Estados Unidos. Entonces, ahí hay un reto impresionante, y se dice que en esa transición, cuando uno se mueve de combustibles a nuevos combustibles, en términos absolutos, el combustible anterior no reduce, sino que crece no de la misma manera que crecen los nuevos combustibles. Entonces, aquí hay un mundo donde la disyuntiva no es o, sino y. Hay que hacer de todo, hay que hacer de todo.
Tema de la seguridad energética, ya el ministro lo dijo, clave después de la guerra, por supuesto, de Ucrania. Tema de la seguridad energética para los europeos, muy importante ese debate, gana cada vez más relevancia, inclusive sobre el tema del componente de sostenibilidad dentro de ese trilema, digamos, energético de sostenibilidad, seguridad y competitividad del producto. Por supuesto hay que seguir trabajando en la transición, pero la transición es cada vez más retadora. Hablan de que en el año 2020 las emisiones eran 33 gigatoneladas en el mundo. Hoy, en el año 2024, se terminó en 37, de 33 a 37. Las metas más agresivas de cambio climático hablan que para el año 2030 deben ser 21 gigatoneladas. Es decir, eso es la mitad de lo que tenemos hoy en día. Reducir eso en 5 o 6 años es una tarea titánica. Y ahí hay un reto impresionante. Además que la inversión tiene que llegar. La inversión, lo que dicen es que para poder cumplir con esas metas climáticas, los países necesitan invertir el 5% de su Producto Interno Bruto. 5%. Los europeos están a gatas tratando de llevar el gasto militar a un 2%. Inclusive en este momento están hablando del 3, 4% del PIB. Las inversiones en materia climática, energías limpias, se necesita el 5% del PIB. Los países en desarrollo no van a poder cumplir eso. De tal manera que los países desarrollados tendrán que asumir una carga superior y eso no es una tarea fácil. Y como decía el ministro, la transición no es lineal, es multidimensional. Depende de las características de los países. Nosotros tenemos características que inclusive nos da cierta competencia, cierta ventaja frente a otros países. Tenemos una matriz de generación absolutamente limpia. 70% de nuestra matriz de generación es renovable. Un tema muy interesante que también uno ve en esas conversaciones, en estos foros internacionales, es que se ha hablado mucho del gas como el combustible de la transición, ¿no? Eso lo hemos venido oyendo hace mucho tiempo, el gas como combustible de la transición. El debate ahora es el gas como combustible de llegada. Como combustible de llegada. El gas llegó para quedarse. Y como decía ahora, supuestamente el plató está en el año 2040 según los pronósticos de hoy. Seguramente va a cambiar, pero el gas cada vez va a cumplir un papel más importante, cada vez más importante en esto. Y dos temas finales para no extenderme más, y es, obviamente en todo esto el contexto geopolítico de Estados Unidos y China y los minerales de la transición, hoy en día, y aquí hay pues obviamente más expertos que yo sobre el tema minero, pero en promedio para desarrollar una mina de un mineral de la transición como puede ser el cobre, se demoran 20 años. 20 años para desarrollar un proyecto minero. Para estos minerales de la transición como el litio, el cobalto, el níquel, el cobre, que son fundamentales para una mayor electrificación, baterías, etcétera. Estos proyectos son fundamentales y hay una gran oposición en el mundo, no solamente en Colombia. Nosotros no somos los únicos. Eso también les quiero decir, que uno cuando oye el resto de la gente, uno dice, bueno, afortunadamente no somos los únicos, pero el reto inmenso de ejecutar proyectos en el mundo, y creo que nosotros tenemos circunstancias más particulares que lo agravan, de ejecutar proyectos, de llevarlos a su punto final, es cada vez más retador, cada vez más difícil. Líneas de transmisión, es impresionante hablando el secretario de Energía de Estados Unidos sobre todos los problemas que tienen para sacar los proyectos de transmisión en Estados Unidos. Entonces, pero en ese tema, en esa competencia geopolítica donde China, por ejemplo, procesa el 50% del cobre del mundo, el 70% del litio del mundo, el 80% del cobalto del mundo, el 90% de los gases raros del mundo. Es impresionante y eso va a determinar mucho esa competencia geopolítica, la conversación energética cada vez más. Y por último, por supuesto, la presidencia de Trump, que eso obviamente revuelve muchas cosas y el baby drill pues es una cosa que claramente pues pone un tono diferente a la conversación. Y tal vez esta sí la última, un poco ya para aterrizarla un poco más a nuestra región.
es que en esas conversaciones, pues América Latina aparece muy poco, y cuando aparece América Latina, se habla de Brasil, se habla de Argentina. Argentina está muy presente en la agenda internacional, no solamente a nivel político, sino también a nivel energético. Guyana, por supuesto, o Guayana, también está muy presente en el debate, pero Colombia cada vez menos, y eso sí es parte, desafortunadamente, de que cada vez aparecemos menos en esa conversación. Entonces, eso es como, digamos, reflexiones, un poco tendencias internacionales, y tratando de aterrizarlo a la región, y podemos profundizar el tema de Colombia si usted quiere. Complementando lo que tú decías, estamos en presencia de una reconfiguración de la matriz y del mercado energético en el mundo. A mí no me cabe duda de que la transición energética va a continuar. Se va a ralentizar con la estrategia de Trump, y ahora incluso en la misma Unión Europea, cuando sus prioridades empiezan a ser la seguridad de sus países, le están quitando el pie al acelerador de la transición energética, porque ahora la prioridad para ellos es la seguridad nacional. Esa es una realidad. Pero la transición energética es incontenible, es irreversible, porque ya no solamente obedece a una estrategia de descarbonización de la economía, sino que las fuentes no convencionales de energías renovables, gracias al desarrollo de las tecnologías, se han vuelto competitivas y ya son un negocio. Y nadie va a convencer, ni siquiera Trump va a convencer en los Estados Unidos a las empresas que ya están comprometidas en el desarrollo de fuentes no convencionales de energías renovables, que cesen de desarrollar esas fuentes simplemente por razones ideológicas o políticas, cuando es un buen negocio para quienes lo están desarrollando. Pero repito, le quitan el pie al acelerador, a ratos le ponen el pie al freno, de manera que el ritmo al cual se va a seguir dando la transición energética va a ser menor que el que traía, pierde el impulso. Ahora bien, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, hace unos 4 o 5 años, la proyección que ellos hacían era de casi al año 2030, que tú mencionabas ahora, se empezaba a dar un aplanamiento de la curva de demanda por hidrocarburos. Y un poco antes empezaba a darse el aplanamiento de la demanda por carbón. Sin embargo, la propia Agencia Internacional de Energía ha venido replanteándose esas proyecciones y ha ido corriendo hacia el 2035, 2040, ese punto de inflexión. De hecho, en el caso del petróleo, que acaban de salir recientemente las cifras, en el año 2023 la producción estuvo alrededor de 102 millones de barriles al día, la demanda. El año pasado ya estuvo alrededor de 104, algo más de 104 millones de barriles día, y la proyección que se tiene para este año es de 105.4 millones de barriles al día. Para no hablarlo del carbón, lo que está pasando con el carbón. Y esto me lleva a mirar el caso de Colombia. En este gobierno se planteó no solamente la no suscripción de nuevos contratos de exploración y de explotación petrolera, sino que también se estableció que este gobierno no va a comprometerse en proyectos de gran minería de carbón a cielo abierto.
Y tenemos un caso patético en el Cesar. En el Cesar año 2021, la empresa Prodeco, Glencore, le devolvieron al Estado 2 títulos porque en ese momento no le era rentable el desarrollo de esos proyectos. Se había desplomado el precio de la tonelada de carbón hasta $50. Pero a nadie se le pasó por la cabeza, nadie se imaginó que un año después, debido a la invasión de Rusia a Ucrania, las sanciones a Rusia por parte de la OTAN, se llegó a cotizar esa misma tonelada de carbón por encima de $400. Ahí falló el gobierno Duque en no haber reabierto y ofrecido esas áreas para que otro lo hubiera podido desarrollar. Llega este gobierno y dice, eso queda congelado allí, 5.000 trabajadores cesantes, se están dejando de producir y exportar 15 millones de toneladas de carbón. Y yo le preguntaba al presidente de la Agencia Nacional Minera en un panel, ¿es loable el objetivo de Colombia de contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero? Y no reabrir esas minas va en esa dirección. Pero le pregunté, ¿será que el mundo está dejando de consumir esas 15 millones de toneladas de carbón? Pues no. Año siguiente, 2022, consumo récord de carbón en el mundo, 8.350 millones de toneladas. Año siguiente, 2023, otro récord, 8.530 millones de toneladas de consumo. Y el año pasado, otro récord, 8.750 millones de toneladas. Y este año tendremos, según la Agencia Internacional de Energía, un nuevo récord de consumo de petróleo y de carbón en el mundo. Entonces Colombia, para decirlo coloquialmente, se va quedando con el pecado y sin la gracia. Porque, y aquí confieso que yo soy, como economista, soy keynesiano, y Keynes en su momento invirtió la ley de Say. La ley de Say decía que toda oferta creaba su propia demanda. Y Keynes dijo un momento ahí, es al revés. Toda demanda crea su propia oferta. Mientras haya en el mundo quien consuma carbón, habrá quien lo produzca. Mientras haya en el mundo quien consuma petróleo, habrá quien lo produzca. ¿Y quiénes lo producen? Nuestros competidores. Ahí vemos lo que está pasando en el caso de Brasil. Brasil venía produciendo 3.5 millones de barriles al día. Hace 2 años anunció Petrobras que van por 5.4 millones de barriles al día para el año 2028 para convertirse en el 5º productor mundial de petróleo. Ahí vi la información ayer, ya van por encima de los 4 millones de barriles al día. El nuevo vecino de la cuadra, Guyana, ya va por encima de los 400.000 barriles día y próximamente van a estar por encima del 1.000.000 de barriles, mientras nosotros, cuando tú y yo fuimos ministro y viceministro, tuvimos la dicha de tener una producción de 1.000.000 de barriles al día. Los 2 años que estuvimos nosotros, lo pueden ver en las estadísticas. Y no vamos a sacar pecho de decir que esa fue nuestra gestión. No, que venía todo un desarrollo, venía toda una estructuración de proyectos y de políticas que atraían a la inversión y a los inversionistas, y gracias a eso las reservas se incrementaron, la producción también, y desde entonces ha venido a la baja y estamos alrededor de 750.000 barriles al día. Y será más fácil que siga cayendo a que tengamos realmente un nuevo auge en el país en materia petrolera. Entonces, en ese contexto es en donde consideramos de la mayor importancia que se dé un replanteamiento a futuro
de la política minero-energética en el país, a riesgo de que el país realmente su crecimiento siga siendo un crecimiento mediocre. No es extraño que el año pasado, con ese magro crecimiento de la economía que tuvo el país, el sector que tuvo el peor desempeño fue el sector minero energético, con una baja del 5.2%. Y en el dato que filtró el señor presidente en su discurso como una gran noticia del crecimiento en el mes pasado, se mantiene todavía este sector rezagado. Y eso, lógicamente, responde a las señales de política que se están desarrollando en el país. Y concluyo diciendo lo siguiente. Colombia no se puede convertir en el polizón climático. Ese es un término que han acuñado para significar que un país como Colombia, por el hecho de que sus emisiones no sean significativas de gases de efecto invernadero, no puede cruzarse de brazos y esperar que otros países hagan por nosotros lo que nosotros no hacemos. Eso es convertirse en polizón climático. Pero entonces yo busqué la figura contraria y encontré la perfecta. Colombia no debe convertirse en el polizón climático, pero tampoco se debe convertir en el atlas climático, creyendo que Colombia se puede echar al hombro a salvar el mundo. Porque lo que hagamos nosotros en Colombia o dejemos de hacer no le mueve la aguja a las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Y hay unas reflexiones ahí finales que se nos está acabando el tiempo, pero y estoy totalmente de acuerdo con el ministro que claramente hay que seguir trabajando en la transición. Y cuando uno habla que la meta debería ser tratar de atraer inversión o hacer inversiones del 5% del PIB para poder cumplir con nuestras metas, esos fondos de capital que se mueven en el mundo, que están dispuestos a invertir en estos sectores, están buscando países que ofrezcan estabilidad, que sean predecibles para la inversión. Cuando estamos hablando de inversión de largo plazo, de 10, 15, 20 años o más, este tipo de inversionistas van a buscar un entorno donde el cual pues sea predecible. Y en muchas ocasiones en estas conferencias climáticas se habla o se oye la queja de que el costo de capital para economías como las nuestras es muy alto y eso hace cada vez más difícil la transición, lo cual es cierto. Pero también tenemos que mirarnos nosotros mismos y pensar qué debemos hacer nosotros, nuevamente, para ser predecibles, para estabilidad a esa inversión, para poder atraerla. Esa es una pregunta más que la queja frente a los otros de por qué el costo de capital para países como el nuestro son altos, es qué podemos hacer nosotros para atraer esa inversión. Y una de las cosas que nos está pasando y que no solamente le pasa a Colombia, sino hay otros países también es esos cambios tan radicales en las políticas públicas, ¿no? Es importante tratar de construir consensos de largo plazo para que independientemente de quién sea el gobierno, por lo menos haya ciertos acuerdos sobre lo fundamental. De lo contrario, el capital nunca va a venir. Y podemos tener leyes 1715 como la que usted impulsó en su momento, que es el marco, digamos, la base de la atracción para inversiones en renovables, pero si no construimos sobre eso y damos estabilidad, pues va a ser muy difícil atraer esa inversión. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Nosotros no tenemos, ¿por qué vamos a salir de la foto de los combustibles fósiles? La demanda está ahí, el mercado está ahí, el país lo necesita. El país lo necesita, no deberíamos salir de esa película. Y le dejo un dato que en su momento también lo trabajamos con el ministro Amílcar. Nosotros sacamos el marco regulatorio para los temas de no convencionales. Tanto el técnico como el ambiental y toda la estructura, digamos, económica de atracción en los contratos de exploración y producción.
En ese momento, Argentina estaba más o menos como nosotros, empezando por esa época. Hoy Argentina, de Vaca Muerta, que es la cuenca de no convencionales de ellos, los argentinos todo pasa por las vacas, y ellos están produciendo un poco menos de 500.000 barriles equivalentes en Vaca Muerta, 500.000 barriles equivalentes en Vaca Muerta, y la meta que tienen, y el mercado está muy a la expectativa de eso, es 1 millón de barriles en el año 2030 de vaca muerta. Eso, la producción convencional de ellos es más pequeña. Pero eso gracias a que, si bien en Argentina también han tenido cambios importantes de gobiernos, sí existe como un acuerdo, digamos, sobre el tema de vaca muerta. Es un acuerdo de país, hay matices, por supuesto, en fin. Pero creo que eso es una reflexión también para nosotros como Colombia, de que ojalá podamos llegar a ese punto, porque a mí no me cabe la menor duda, ministro, que parte de la solución al tema energético pasa por ahí, y yo creo que el próximo gobierno le va a tocar una situación pues difícil, y va a tener que tomar medidas digamos agresivas para poder corregir, y también tenemos que tener la claridad de que, como usted lo decía ahorita, ese millón de barriles que uno vio en esa época en que estuvimos allá, pues fue producto de unas políticas que se dieron años atrás, cuyos frutos se demoraron en darse. Entonces, cualquier cosa que hagamos hoy, lo vamos a ver en unos años. Entonces, más vale que empecemos rápido, y lo que debemos hacer también. Entonces, pero bueno, espero que haya sido eso. Yo quiero, para concluir, compartirle una inquietud que me parece de la mayor importancia. Uno de los factores que están contribuyendo a esa inestabilidad en las reglas de juego, a la falta de confianza inversionista y al mismo tiempo de inseguridad jurídica, es el tema de la política ambiental. El tema del licenciamiento ambiental se está convirtiendo en el freno de mano para el avance de muchos proyectos. Paradójicamente, proyectos que incluso están llamados a contribuir a la reducción de las emisiones, paradójicamente. Por una concepción ideológica que se ha venido imponiendo desde el ministerio. Se les olvida que el ministerio es Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Creen que solamente es el Ministerio de Ambiente. Se saltan el desarrollo para llegar al sostenible. Entonces ha venido haciendo carrera lo que yo he denominado el fundambientalismo. Mal entendido además, porque aquí ya va siendo hora de que en Colombia, y es una inquietud que quiero dejarle a ustedes, debemos tomar nota de lo que está dándose en otros países, particularmente en Estados Unidos. Y es que a la hora de evaluar el impacto de la ejecución de los proyectos desde el punto de vista ambiental para su licenciamiento, a la par se hace también la evaluación del impacto de no ejecutar los proyectos. Aquí ya se mencionó un ejemplo típico, lo que ha pasado con Cundinamarca, la Sabana de Bogotá, la Sabana y Bogotá, en donde están a punto de un racionamiento de energía por cuenta de que no se han licenciado unos proyectos para contar con unas líneas de transmisión desde Chivor y de otra fuente, porque son 3 fuentes con las que cuentan, o sea, Chivor, Hidrosogamoso e Hidroituango. Hidroituango no tiene problema, pero Hidrosogamoso y Chivor sí. Entonces, ¿qué ha tenido que hacer
hacerse para que Bogotá no se apague, para que no haya racionamiento, han tenido que proveerse de termosipa que opera quemando carbón. De esta manera, deja de contarse con la energía limpia proveniente de estas dos hidroeléctricas para tener que quemar carbón que sí contamina. Entonces, decisiones como esas, contrariamente a los propósitos que se busca, están más bien en contravía del objetivo que se busca con ellos. Mire, hay un gran centro comercial y varios proyectos de viviendas que han solicitado a las empresas que ofrecen el servicio de energía que les garantice la energía para desarrollar esos proyectos y le han tenido que decir que no hay energía disponible. Falabella construyó el más grande centro logístico de América Latina en Cota, Cundinamarca. Fue a solicitar energía, le dijeron, no señor, tuvieron que montar una planta diésel quemando combustibles líquidos con mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Quería pues dejarle la semilla de esa idea. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por esta conversación y por supuesto a todos nuestros asistentes, participantes por acompañarnos hoy en este primer día de Colombia Genera 2025. Mañana volvemos a las 8 en punto, vamos a empezar nuestra agenda, así que los esperamos a todos muy puntuales. Gracias por disfrutar junto a nosotros este primer día de Colombia Genera 2025. Que tengan todos una feliz noche.